Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos mis amados hermanos que ya están por conectarse e iniciar una nueva clase de discipulado. Muy buenas tardes, Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Alice, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, alabado sea el Señor. Marieta, ¿cómo estás? Lolita, Angelita, Rocío, muy buenas noches. Linda, ¿cómo están? Qué gusto, Pati Castañeda, Marinita. Gracias a Dios por sus vidas. Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo están? Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Bueno, me conformo por lo pronto viendo sus nombres, sabiendo que estamos unidos en un mismo corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eli. Qué gusto ver tu nombre por aquí. Siempre me da mucho gusto. Es un año hermoso que ya iniciamos y que le pedimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que continúe la obra que inició en cada uno de nosotros, ¿sí? Y que no la termine, que nos siga revelando su palabra y que nos sigamos gozando en ella, porque mientras más conocemos al Señor, más lo amamos y más lo bendecimos. Hola, Vero, ¿cómo estás? Vero Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un día que está un año que está iniciando y realmente somos muy bendecidos porque gracias a Dios somos sus hijos primeramente. Gracias a Dios nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y nadie lo va a borrar de ahí. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Nadie lo va a borrar de ahí. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer y sigue haciendo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Gracias a Dios por tantas revelaciones que nos ha dado y nos sigue dando, y gracias por ese gozo que nos da de estar conociéndolo más y más, y que Él nos está revelando su amor en las Escrituras. Es de alto honor ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvieron esas fiestas? El 24 de diciembre con la familia, el 31 de diciembre, momentos especiales para recordar todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y aún lo que hará. Aún en las pruebas más difíciles, Dios ha estado con cada uno de nosotros. No nos ha dejado, no nos ha abandonado, no lo hará, porque Él es así. Él es fiel y Él es verdadero. Alabado sea su santo nombre. Nos gozamos de conocerlo más y más. Buenas noches, Carlita, ¿cómo estás? Mi maestra Pati Zambrano, ¿qué tal? Jocelyn, muy buenas noches. En medio de las pruebas, en medio de los sinsabores, en medio de cualquier situación, Dios sigue en su trono y nos sigue amando y nos sigue bendiciendo y sigue viendo su obra en cada uno de sus hijos. Alabado sea el Señor por siempre, por siempre. Nunca olvides que aunque no comprendamos todas las cosas, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Nunca me cansaré de decir que Dios es bueno. ¿Por qué sucede una u otra situación? Mira, no lo sé, solo sé que Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios a veces nos lleva por caminos que no entendemos, pero lo que sí sabemos es que somos hijos de Dios y Dios nos ama con amor eterno. Y aún suspira de amor por nosotros y nos anhela celosamente, porque Dios es amor por siempre. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Quisiera dar un reconocimiento público. Marcelita, ¿cómo están? Muy buenas noches. A todos mis hermanos que han dado la palabra a través de este medio,
Sí, no quisiera nombrar a uno porque no quiero excluir a otro, sino reconocemos a cada uno de ellos el tiempo que han estado orando, preparando las clases, compartiéndonos lo que Dios les ha dado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Saben por qué me oyen bajito? ¿Por qué creen? Se me olvidó poner los micrófonos, pero no se me vayan. Ahorita gracias por decirlo. Estaba tan emocionada de poder verlos nuevamente. Por eso, Rocío, me oyen bajito, porque se me olvidaron los micrófonos. Pero bueno, estamos en familia, no pasa nada. No nos apanicamos, todo está bien. Y ahorita en menos de 1 segundo y medio, sí, en menos de 1 segundo nos conectamos. ¿Sale? Bueno, muy bien, no se vayan. Voy a hacer unos movimientos rápidos. Permítanme. No me quiero despedir. Aquí está. Ok. Todo está bien, todo está bien. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero gracias, porque si es que se oye bajito, pues sí, ¿cómo no se va a oír bajito si no me he puesto los micrófonos? Perdonen, mis hermanos. ¿Ya se escucha bien por acá en Facebook? Ay, no me había pasado esto, pero bueno, no pasa nada. Sí, a mi esposo le va a dar un poquito va a sonreír. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tal, mi hermano Máximo? Permítanme un segundo, estoy conectando los micrófonos. Permítanme. Listo. Muy buenas noches. Bueno, en lo que nos vamos a les comento de que vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro, que es el libro del Evangelio según San Mateo. ¿Ya se escucha bien? Marinita, ya se oye. Gracias. Perdón. No había puesto los micrófonos. ¿Tú crees, Quincito? Y me decían, se oye muy bajito. Ya, bueno, no pasa nada. ¿Sí se escucha bien ahora? Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Bueno. Ok, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Marinita. Gracias, Rocío. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo maravilloso que pasamos entre hermanos, Señor, aprendiendo y escuchando tu palabra, Señor. Escuchando, porque cuando leemos tu palabra, Señor, a su vez la estamos escuchando y está entrando en nuestro corazón, Señor, por tu Espíritu Santo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Tu palabra dice que cuando 2 o más estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú estás en medio de nosotros y hemos sido convocados por ti, Señor, a tu presencia para tener comunión contigo, con tu Espíritu Santo. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, revélanos más y más tu amor en las Escrituras. Revélanos, Señor, lo que ha sucedido y lo que va a suceder, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unge esta clase, Señor. Tú eres el Maestro, tú eres el buen Maestro, Señor. Nosotros escuchamos, Señor, tu voz a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que pasamos como hermanos, en familia, como hijos tuyos, a los pies del gran Maestro, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a iniciar un nuevo libro precioso, que es el Evangelio según San Mateo. ¿Sí? Viendo las clases que se han tomado a través de este tiempo, ¿qué creen, mis hermanos? Que ya estudiamos todas las epístolas del Nuevo Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y bueno, pues orando hoy, el Señor me guió al Evangelio según San Mateo, que sigue siendo la palabra de Dios, que es un deleite, es un libro maravilloso, ¿sí?
que sabemos que lo vamos a disfrutar igual que los otros libros, ¿sí? Bueno, entonces, si están todos listos, ¿qué tal mi hermano Alberto Galvez? Muy buenas noches. Bertita, ¿cómo estás? Sí, espero no haber omitido a nadie. Apo, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues empecemos con el Evangelio según San Mateo. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar mencionando que la palabra evangelio, ¿sí? Algunos de ustedes ya lo saben, pero hay alguien que puede que no le quede todavía muy claro. Bien, ¿qué tal, mi hermano Alberto? Buenas noches. Evangelio significa, gracias Rocío, ya estamos listos. Evangelio significa buenas noticias de parte de Dios. Buenas noticias de parte de Dios. Ante cualquier situación que estemos viviendo, queremos escuchar buenas noticias, ¿sí? Y bueno, el Evangelio significa las buenas noticias. ¿Qué tal, mi hermano Marquitos, Juanita? ¿Cómo están? Las buenas noticias de parte de Dios. Que Dios, como ustedes saben, no está enojado con nosotros. Y nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús al mundo para rescatarnos. Porque todos nosotros estábamos perdidos, ¿sí? Sin saber hacia dónde ir. Estábamos perdidos en el mundo, en nuestros pensamientos, en nuestros pecados. ¿Sí? ¿Qué tal, Guadalupe Chávez? Muy buenas noches. Estábamos todos perdidos en nuestros propios caminos, en nuestros propios pensamientos, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero Dios nos ha amado tanto, déjame decirlo más personal, Dios te ha amado tanto que envió a su Hijo Jesús al mundo a rescatar lo que se había perdido. Tú estabas perdido, tú estabas perdida. Yo también estaba perdida en el mundo, ¿sí? Viviendo como todo el mundo, lejos de la ciudadanía de Dios. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo y a trasladarnos de ser siervos de Satanás, del pecado y de la muerte, para trasladarnos y ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. El Evangelio significa las buenas noticias de Dios para toda la humanidad. ¿Sí? Bueno, por otro lado, quiero mencionar que el libro más maravilloso, el libro más hermoso que podemos llegar a tener, y no llegar a tener porque ya lo tienes, es tu Biblia. ¿Sí? Mira, yo le puse una carita. ¿Sí? Bueno, no la tienes que poner, no es necesario, ¿sí? El libro más maravilloso es las Sagradas Escrituras. Es un libro vivo, no porque las hojas se muevan, no, las hojas no se mueven, sino es un libro que imparte vida. Es un libro que te trae buenas noticias. Ven a mi gato que está acá atrás, está inquieto. Bueno, esperemos que no nos distraiga mucho. Tampoco me quiero distraer mucho con él, ¿sí? Bien. En toda la Biblia, en todo el Evangelio, en todas las Escrituras, el libro se compone de 3 grandes tomos. El Antiguo Testamento, que habla de la venida del Mesías. Todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías, todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Quincito, ¿quieres ver al bicho? Porque está allá atrás, ¿sí? El Evangelio, que es la parte media de nuestra Biblia, está compuesto de 4 libros maravillosos, que es el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Esos 4 libros hablan de la manifestación del Señor Jesús,
¿sí? La manifestación del Señor Jesús. Es decir, cuando Dios, que es el Señor Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne. Imagínate, Dios se hace carne. Dios toma un cuerpo humano, y te lo vamos a leer según las Escrituras, y se manifiesta ante todos los hombres. Alabado sea el Señor. A partir de San Mateo hasta el libro de Apocalipsis, podemos entender, aunque toda la Biblia habla en realidad del Señor Jesús, ¿sí? Toda la Biblia podríamos decir que es el Evangelio, toda la Biblia son las escrituras que apuntan hacia el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento es la sombra, ¿sí? El Nuevo Testamento es la manifestación, el Evangelio es la manifestación y las epístolas es lo que el Señor Jesús obtuvo para la iglesia, para nosotros, ¿sí? A través de su sacrificio en la cruz. Y el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia es un libro de vida que proporciona vida. Y esta vida está en una persona viviente, ¿sí? El Cristo maravilloso y todo inclusivo. En Él está completa toda la deidad, ¿sí? Él es el Dios inclusivo, que en Él está compuesto, en Él está, toda la deidad está en Él, en Cristo Jesús. En Juan 1:16, dice la Escritura, porque de su plenitud, hablando del Señor Jesús, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos tomamos de la plenitud de Cristo. Cristo es el motivo de toda la Biblia. Entonces tú tienes 66 libros maravillosos, ¿sí? Si has de leer algo, lee la Biblia. Si quieres regalar algo, regala una Biblia. Estás regalando vida en un hermoso libro, ¿sí? En un hermoso libro que cuando tú lo abres con fe, siendo hijo de Dios, el autor está presente. Es un libro maravilloso que nos proporciona vida. Amén. Alabado sea Dios. En el Nuevo Testamento se manifiesta que el Cristo ha venido al mundo. En el Antiguo Testamento se menciona al Cristo como el que ha de venir, alabado sea Dios. Ahora bien, hay un solo evangelio. No es que digamos el evangelio de Mateo, o el evangelio de Marcos, o el evangelio de Lucas, o el evangelio de Juan, como si cada uno de ellos tuviera su propio evangelio. Es un solo evangelio. Es un solo evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? Revelado, hagan de cuenta, en cuatro preciosas biografías, 4 hermosas biografías que hablan de la persona del Señor Jesús. Por ejemplo, Mateo testifica que el Señor Jesús es el Rey, el Cristo de Dios, y trae a la tierra el reino de los cielos, lo trae a la tierra. Él es el Rey. Durante todo el libro, de todo el Evangelio, según San Mateo, nos habla, ¿sí? Del testimonio que el Señor Jesús es el Rey. No lo olvides, Él es el Rey. En el Evangelio, según San Marcos, habla que el Señor Jesús es el siervo de Dios, que trabaja fielmente para Él. ¿Sí? Alabado sea Dios. Ahora bien, podemos ver en los 4 libros del Evangelio del Señor Jesucristo
podemos conocer al Padre al conocer a su Hijo Jesús. ¿Sí? Si tú quieres conocer al Dios Padre, ¿sí?, puedes conocerlo a través de la manifestación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y las obras que yo hago, las hago porque el Padre me dijo que las hiciera. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Quien conoce al Señor Jesús, conoce al Padre. El Señor Jesús no vino a revelar su propio ministerio. Él vino a manifestar a la tierra, como Hijo de Dios, la voluntad del Padre. Me gusta mucho cuando mis hermanas dicen al amoroso Dios, al Dios viviente, al amoroso Dios. ¿Sabes por qué? No te vas a encontrar una persona más amorosa que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Los tres son Dios y los tres son uno. Alabado sea el Señor. En el Evangelio según San Lucas, recordemos, y siempre acuérdate, es un solo Evangelio. Es el Evangelio del Señor Jesucristo manifestado, revelado en 4 preciosos libros, como una ilustración, fuesen 4 biografías que hablan de la misma persona desde 4 puntos de vista diferentes, pero que hablan del mismo Dios de los cielos. Aleluya. En el Evangelio según San Lucas presenta, ¿sí?, Lucas presenta al Señor Jesús como el único hombre cabal y normal, ¿sí?, es decir, el hombre perfecto, que sí puede cumplir la ley aquí en la tierra, es decir, y como tal, presenta al Señor Jesús como el Salvador. Presenta en el Evangelio según San Lucas, se presenta al Señor Jesús como el Salvador, porque Él es el único Dios hecho hombre que pudo cumplir la ley y los profetas. Él es el Salvador. Sin Él, el hombre, tú y yo, no tiene salvación alguna de tener un destino distinto, pero distinto de ir al cielo. ¿Sí? Solo hay 2 caminos: el cielo o el Hades, que es la muerte primera, y después la segunda, que es el lago de fuego. Pero gracias a Dios que Él vino a nuestra vida y cambió el rumbo de nuestro destino. Gracias a esa obra salvadora de Cristo Jesús, hoy tenemos nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Y somos salvos por gracias a la obra redentora y perfecta del Dios de amor, del Dios de gracia, del Dios de toda misericordia, el Señor, el Hijo de Dios. Aleluya. Hola Lorena, ¿cómo estás? Rolando, muy buenas noches. Georgette, buenas noches. Priscila, buenas noches. Entonces, regresando a este tema, Mateo muestra al Señor Jesús como el Hijo de David, el verdadero sucesor de David. Las personas le llamaban al Señor Jesús, ¿te acuerdas? Decía: Jesús, Hijo de David. El ciego Bartimeo: ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces el reino en el cual Cristo es el Rey está compuesto, fíjate, el reino en el cual Cristo Jesús es el Rey está compuesto de los descendientes de Abraham y de aquellos que son de la fe del Señor Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Sí? Ahora bien, el reino de Dios no es edificado
con el linaje creado de Adán. Adán tiene un linaje creado, pero Abraham tiene un linaje llamado. Es muy diferente. Sí, es muy diferente. Muy bien, empecemos leyendo entonces. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nótese que no dice libro de la genealogía de Adán. ¿Sí? Dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No se fue hasta Adán, sino dijo hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acam a Ezequías. Tenemos que leerlos porque están en nuestro libro, ¿sí? Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Este fue un tiempo en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por su desobediencia a Babilonia. ¿Sí? Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abdiú, a Abiud, a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nótese que no habla que engendró a María, habla que engendró a José. Lo voy a volver a leer. Dice así, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Alabado sea el Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver aquí. Dice así, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Bueno, aquí vemos dos personajes antes del nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí? Vemos a José y vemos a María.
dos personajes importantes. La genealogía del Señor Jesús no es a través de María, hablando de los varones, sino de José. ¿Sí? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada quiere decir casada, María, su madre, con José. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que, y lo voy a decir porque así es, y vamos a ver algunas citas bíblicas. Nuevamente, versículo 18, y es mi oración, que la revelación que Dios nos está dando llegue al corazón de todos mis hermanos y que puedan recibir esta palabra, porque es de Dios, ¿sí? Solo estoy leyendo lo que dice la Escritura y está en tu Biblia. Y dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que los dos se hicieran una sola carne, que se unieran en una unión matrimonial como un hombre y una mujer, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien, dejemos una marquita aquí y vamos a ver alguna cita bíblica. Otra cita bíblica. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Si tú quieres, toma las citas bíblicas o después en otro momento vuelves a escuchar el video o el audio y tomas las citas bíblicas. Muy bien. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo, vamos a leer el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿a qué Hijo envió del cielo? Al Señor Jesús. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La carne del Señor Jesús tenía la semejanza de la carne de pecado. Lo voy a leer literalmente como está en la cita bíblica. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Está José, está María. Antes de que se juntasen, dice aquí en el versículo 18, dice, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿de dónde tomó el Señor Jesús la carne de pecado? Solo hay dos, María o el Espíritu Santo. ¿De dónde tomó la carne? De María, una hermosa mujer, escogida por Dios, una mujer judía, jovencita, escogida por Dios, para que fuera el vientre escogido, para que el Espíritu Santo de Dios depositara ahí al Señor Jesús en el vientre de una hermosa mujer judía, sí, joven, que se había desposado, se había recién casado con José, y antes de que se juntase con su marido, él se dio cuenta que estaba
embarazada. ¿Sí? Esto se lo reveló Dios. Esto se lo reveló Dios. Aquí hay un milagro. Así como la resurrección de Cristo es un milagro, la concepción del Señor Jesús es otro milagro. ¿Sí? Es un milagro de Dios. Alabado sea Dios. ¿Sí? Aquí tengo otra cita bíblica, Lucas 1:27. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 27. Y leamos desde el versículo 26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Por quién lo envió? Dios lo envió a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, una jovencita virgen, ¿sí? No conocía varón, era una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Sí? Dios escogió a María para depositar a su Hijo Jesús ahí. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Filipenses 2:7. Vamos a Filipenses 2:7. Dice así. Dice así. Desde el versículo 6. Chequen lo que dice. Desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De esa deidad, pero nunca dejó su deidad en realidad. Haz de cuenta que él dijo, no importa que yo sea Dios, está bien. Es como si lo hubiera dicho, ¿no? Yo estoy parafraseando, él no lo dijo con estas palabras, pero es como si hubiera dicho, está bien, soy Dios, voy a entrar en un cuerpo limitado, voy a entrar en un cuerpo humano, me voy a humillar y voy a entrar en un cuerpo humano. No importa que sea Dios, entraré a un cuerpo humano y me manifestaré a ellos para poderles hablar del reino de Dios, para poderles hablar del Padre. Para poderlos salvar me tengo que hacer hombre, me tengo que hacer igual que ellos. Es como si lo hubiera dicho así, ¿sí? Y entonces dice así, ahora sí lo vamos a leer. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Tú imagínate, el mismo Señor Jesús se despoja de sí mismo y se humilla entrando en un cuerpo humano. Toma esa carne de pecado, ¿sí? Semejante a la nuestra. Él era 100% Dios y 100% hombre, ¿sí? Y aprendió inclusive la obediencia, ¿sí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra.
Amén. Regresando al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 19. Dice así: hola mi hermano Alejandro, ¿cómo estás? Juanita, ¿cómo estás? Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dice así: Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 19. José, imagínate que estamos tú y yo ahí escuchando esa plática tan especial entre José y María. José, su marido, ¿era marido de quién? De María. Era marido de María. Como era justo, ahorita vamos a ver lo que significa eso, y no quería infamarla, no quería exponerla al vituperio y que fuera apedreada conforme a la ley de los judíos, quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla como abandonarla y echarse él la culpa, como diciendo, él abandonó, ¿sí? Pero aquí hay un trasfondo muy grande. Dice así: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 6. Dice así, desde el versículo 5, para que podamos entender mejor el contexto de lo que estamos leyendo. Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bien, versículo 6. Ambos eran justos. ¿Sí? ¿Cómo era José? José era justo. Y aquí está hablando que también ellos eran justos. Zacarías y su mujer Elizabeth eran justos, igual que José. Ambos eran justos delante de Dios. Eso es importante, porque a veces algunos se creen justos delante de sí mismos. Pero ser justos delante de Dios, esa es otra historia. Bueno, pues estos eran justos delante de Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. No había de qué se les acusase. No eran perfectos, obviamente, porque no hay uno bueno. Pero ellos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bien, ahora sí parafraseamos un poco con esta escritura y nos vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 19, dice: José su marido, como era justo. Ahora aquí vamos a agregar algo, no estamos agregando nada a la palabra, pero sí estamos discerniendo mejor la escritura. Dice aquí, José su marido, como era justo. Eso sí, quiere decir que andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso significa que era justo, era irreprensible y obediente a las ordenanzas de Dios. Dice así, y no quería infamarla. Bien, vamos ahora, es decir, no quería ponerla en evidencia. ¿Por qué? Porque iba a suceder algo terrible. Vean, vamos por favor al libro de Deuteronomio capítulo 22, vamos a la ley. Deuteronomio 22, 20. 22, 20. Leyes de la castidad, dice aquí. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Bien, ¿qué hubiera pasado si José
hubiera dicho que su amada María no era virgen, que ya venía embarazada. Claro, no venía embarazada. Cuando se unieron cuando se casaron, era virgen. ¿Sí? Cuando se casaron, cuando la desposó, era virgen. Pero antes de que se juntaran, ahí se dio cuenta José que estaba esperando un bebé. ¿Sí? Ahora sí, versículo 19. José su marido, como era justo, voy a volver a leer el 18 y el 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Para qué? Para salvar su vida desde el punto de vista de José. ¿Sí? Versículo 20. Y pensando él en esto, él estaba pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor, le apareció en sueños. Estaba José pensando todo eso, que era lo que había pasado. Yo creo que había dolor en su corazón, no sabía qué hacer, tenía los ojos cerrados, estaba dormido. Y en sueños le dijo el ángel del Señor. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿te acuerdan del linaje de David? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, de Dios es, del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es Dios. De Dios es. ¿Sí? Y aquí se da cumplimiento, fíjense, a lo que dice, ¿sí?, el libro de Génesis, capítulo 3. Vean lo que... Vamos al capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Cuando Dios llama a cuentas a Adán y a su mujer por haber pecado y llama también a la serpiente. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí dice, entonces en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, ¿sí?, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Aquí está hablando ya del Señor Jesús. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer te va a herir Satanás en la cabeza, en la autoridad. Y tú, serpiente, dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿En dónde? En el empeine, en la planta del pie. Entre la planta del pie y el empeine. ¿Por qué? Porque por ahí traspasaría un clavo al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esto significa, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Aquí hay una promesa de Dios de salvación. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Muy bien, déjenme ver otra escritura que tenemos aquí.
Alabado sea Dios. Bueno, en el versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí está el ángel diciéndole a José en un sueño. Y dará a luz un hijo, es decir, María, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Quién le puso el nombre de Jesús a Jesús? Dios. Fue idea de Dios. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Jesús significa Salvador. Cada vez que decimos Padre en el nombre de Jesús, es estar diciendo Padre en el nombre de mi Salvador, en el nombre del Salvador de la humanidad. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios por siempre. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Se acuerdan que José era justo? ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera justo y no hubiera andado en los caminos de Dios? Tal vez el dolor en la carne hubiera sido más grande, pero él era justo. Era irreprensible y andaba en el camino del Señor. ¿Sí? Dios sabía a quién le podía encomendar a su hijo. ¿Sí? También escogió a José, por supuesto que sí. No solo a María, sino también a José. Nuevamente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí ya cambia de unigénito a primogénito. ¿Primogénito qué significa? Significa el primero. Unigénito significa el único. Y aquí la escritura dice, versículo 25, pero no la conoció. ¿Qué significa la palabra conocer? En las escrituras, conocer es decir que no se junta. Acuérdense que hace unas escrituras, son las escrituras unos versículos atrás, cuando dice aquí en el 18, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que sí que si se juntaron, si se unieron en una unión matrimonial, José y María, conforme a la Biblia. Si tú quieres, checa tu Biblia. Todas las Biblias dicen lo mismo. Y todas las Biblias, ¿sí? Tu Biblia fue inspirada por Dios. Es palabra de Dios. Amén. No hay problema con eso, ¿verdad? Bien. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Y le puso por nombre Jesús. El día de mañana vamos a dar vamos a leer unas citas bíblicas antes para hablar más del versículo 25 y continuaremos con el capítulo 2. ¿Les parece bien? Bueno, pues démosle gracias a Dios porque el tiempo se nos ha terminado. No damos gracias a Dios porque el tiempo se nos terminó. No quise decir eso. Le damos gracias a Dios por el tiempo que nos dio para esta clase. El tiempo se nos ha terminado, ¿sí? Y ya ya viene la siguiente clase y no podremos continuar, pero mañana continuaremos con mucho gusto y hablaremos más sobre esto. ¿Les parece bien? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra eres tú, Señor, expresándote a nosotros y hablándonos la verdad que nos hace libres.
recibimos tu palabra, Señor, con mansedumbre en nuestro corazón y te damos gracias por revelarnos tu amor en las Escrituras. Gracias, Señor, porque fue tu idea, Señor, enviar al Señor Jesús a salvarnos, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque manifiestas tu amor, Señor, que has tenido por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te damos a ti la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Sigamos y continuemos siendo discípulos del Señor Jesús. Y con esto damos cumplimiento a lo que dice en Mateo 28, 18. Se los voy a leer, ¿sí? Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús se acerca y nos habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discipulados, ¿sí? Cuando damos cumplimiento a esta ordenanza de Dios, estamos, ¿sí?, expresándole a Dios, ¿sí?, que estamos gozosos de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios. Es importante ser discípulos del Señor Jesucristo. Amén, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, alabado sea su santo nombre. Bienvenidos nuevamente a estas clases de discipulado. Que Dios nos siga revelando a todos su amor, su gracia, su misericordia. Que sigamos todos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para ser hallados en Él y ser ese grato olor fragante del conocimiento de Cristo. Sea a Cristo toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Amén. Amados hermanitos, en unos minutitos, como ustedes saben, está con nosotros nuevamente el pastor Joaquín Recamier para darnos una muy buena clase guiada por su Espíritu Santo y dirigida por Dios. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Les enviamos un fuerte abrazo a todos. Estamos gozosos, contentos de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana. Bendiciones para todos. Amén. Alabado sea nuestro Señor.